Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este bello tiempo que nos regala. Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo y quiero que oremos y pongamos todo esto en las manos de nuestro Padre Celestial, que es el que nos guarda, nos protege. Y qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes, mis queridos hermanos. Bendiciones. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu amado Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder estar aquí. Queremos compartir tu palabra. Queremos que tu palabra se extienda, corra como río. Y te pido que, Señor, seas tú tomando el control de mi vida y de cada persona que escucha tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tú eres poderoso y que tu palabra tiene poder y que tú haces conforme tu voluntad. Reconocemos que fallamos, que pecamos, pero aquí estamos y te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras culpas. Y te pedimos, Señor, que con tu preciosa sangre nos laves, nos limpies de todo pecado, Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante contigo, Señor. Que con tu preciosa sangre nos laves de toda inmundicia. Gracias porque contamos contigo. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú nos escuchas. Y gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas. Vamos a leer Romanos capítulo 4, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia para promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Padre, gracias. En tu nombre dejamos todo, Señor. Amén. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir.
Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Jesús. Bueno, mis hermanos, de nuevo aquí con ustedes. Qué bueno tenerlo. Y espero que todos se encuentren bien. Mi deseo es que sigamos adelante, no importando las dificultades, creyendo a nuestro Padre Celestial. Y vamos, ante todo, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 22. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Padre, gracias por tu bella palabra, Señor. En esta noche estamos aquí, Señor, y vamos a compartir tu palabra. Y queremos que tu palabra nos hable de una manera que podamos entender, Señor. Dale vida a tu palabra, Señor. Gracias, mi buen Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das. Mis hermanos, a media introducción quiero decirle que según la Biblia, nuestra salvación es por la fe en Cristo. Según la Biblia, nuestra salvación es por la fe en Cristo, solo en Cristo. Y no por nuestras obras. No es por nuestras obras. Pero es importante tener en cuenta que la fe verdadera se evidencia con frutos. Es decir, las obras son el resultado de la fe. Las obras son el resultado de la fe. Entonces, la fe salvadora es en Cristo Jesús. No en nadie más. No hay alguien intercesor.
sino la fe en Cristo. Hace 8 días estuve hablando de la fe, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es la fe y las obras. Hablamos que la fe mueve montaña, pero debemos entender lo que significa fe. Hablamos la semana pasada, hablamos que la fe se manifiesta, ¿verdad? Que la fe debe basarse en la palabra. Hoy lo que vamos a hablar es la fe y las obras, porque muchos creen que por las buenas obras son salvos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y tenemos que tenerle mucho cuidado a esto, porque Dios en su bondad envía a su amado Hijo a morir por nosotros. Yo lo que quiero es, vamos a ver qué relación hay entre la fe y las obras, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre la fe y la obra? Primero, la salvación no depende de nuestras obras. Para que lo sepamos, que la salvación no depende de nuestras obras. Y vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice: y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, esto es un don, es un regalo de Dios, y Él es el que da la fe, ¿verdad? No es por mis obras, para que vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, somos salvos por la misericordia de nuestro Dios, no más. Somos salvos por la misericordia de nuestro Dios, dice, porque por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino por medio de la fe. Entonces, saber que es por gracia. A Él le place. Y esto no es por nosotros, sino por Él. Entonces, la fe viene de Él. Entonces, la gracia es la base sobre el cual Dios salva al pecador. Y la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la salvación, ¿verdad? Y miremos Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice así, ¿verdad? Que hemos sido justificados por su gracia. Muchos creen que son creyentes, pero la palabra nos dice que somos justificados por su gracia, por lo que Cristo hizo, que no es por obra, que la salvación no se obtiene por lo que podamos hacer. Si fuera por obra, excluiría la gracia divina. Es solamente por gracia. Solamente por gracia, lo dice Romanos capítulo 11, miremos versículos 5 y 6. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mira, es por gracia. La salvación es un regalo que viene de parte de Dios. Bien, hay un remanente que Dios ha escogido y le ha dado sus gracias. Somos salvos no por lo que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Miremos Mateo capítulo 27.
46. Dice Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces miremos lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús usó la cita, esta cita viene del Antiguo Testamento, donde el Salmo 22:1 también dice lo mismo, que Jesús expresa su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabatani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios derrama toda su ira en su amado Hijo por el pecado de la humanidad. Entonces miremos lo que Cristo hizo en la cruz por ese pueblo. Dios derramó su ira en su Hijo, y miremoslos aquí en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mira lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Recibió la ira de su Padre para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. En Gálatas 3:13 nos dice algo para que le pongamos mucha atención, todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por todos nosotros. En la cruz, Cristo llevó nuestros pecados y se hizo maldito. Cristo, Él recibió el castigo de los pecadores. Eso lo recibió Cristo, haciéndose posible que la justicia de Dios estuviera con nosotros. Por eso Cristo hizo. Y miremos de nuevo, les quiero mostrar el regalo, todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando tenemos en cuenta todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, debe haber una transformación, debe haber un cambio, porque esto no lo hace nadie. Miramos, versículo Romanos capítulo 3, versículo 22, dice: y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire lo que hizo Cristo. Fuimos justificados, quiere decir en griego dikaído, que se traduce justificación. Justificar es un término legal que significa que el acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Nosotros éramos pecadores, pero ahora que Cristo cargó por nuestros pecados, Él pagó por nosotros y nos ha hecho justos. Ahora somos declarados legalmente declarados justos ante Dios. Mira todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros.
Él se hizo pecado. Él murió en la cruz para que tú y yo fuésemos justos delante de Dios. El hombre era enemigo de Dios. El hombre no podía llegar a Dios. El hombre, cuando el pecado entró, hubo una separación. Y por eso Cristo vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, porque nadie podía ser perfecto. Entonces Cristo tuvo que venir y morir. A través de Cristo Jesús, tú y yo somos perfectos ante Dios. ¡Qué bendición, de verdad! Es una gran noticia. Por eso el Evangelio es buenas nuevas. Entonces, mi pregunta, la que quiero decirte, quiero hacerte: ¿tu salvación depende de tus obras? ¿O depende de lo que Cristo hizo en la cruz? Entonces vamos a ver en el segundo. La fe no invalida las obras. Estamos viendo la fe y que la relación que hay entre la fe y las obras. Miramos que la salvación no depende de nuestras obras. Ahora el segundo punto vamos a ver: la fe no invalida las obras. Vamos a mirarlo aquí mismo en Santiago capítulo 2, del versículo 14 hasta el 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: y en paz, calentado y saciado, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta. Mira, la fe no invalida las obras. O sea, la fe es algo visible. Miremos y les voy a mostrar en el versículo 18. Entonces, la fe no invalida las obras. La fe es algo visible. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces miremos que la fe es algo visible. Aquí Santiago aclara que la salvación no es por fe y obras, sino que las obras son evidencia de una verdadera fe. La fe que salva se ve por mis obras. La fe que salva se ve por las obras. Y miremos Mateo capítulo 7. Siete, 16 y 17 dice la palabra del Señor así. Dice: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mira lo que dice, ¿verdad? Ese tesoro, es decir, del corazón. Miremos aquí mismo 12, Mateo 12, 35, 33 y 35. 33. O haced del árbol bueno y fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conocen el árbol. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y aquí nosotros miramos: Noé mostró su fe
al construir el arca. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que construyera una arca donde nunca habían llovido, y una barca tenía muy grande, por lo menos 15 metros de ancho y como 150 de longitud. Y mire, pero Noé le creyó al Señor y construyó el arca. Por su fe, Noé y su familia fueron salvas. Entonces tenemos que la fe es algo visible, ¿verdad? Y también de igual manera Moisés demostró su fe yendo donde Faraón. Moisés llegó donde San Faraón. ¿Por qué? Él le creyó a Dios. Y Faraón se creía un Dios. Faraón lo podía matar, pero Moisés le creyó a Dios y llegó donde Faraón y sacó al pueblo de Egipto. Entonces miramos que la fe es algo visible. Mi pregunta, ¿y tú cómo estás demostrando tu fe? La fe se demuestra así, cumpliendo sus mandamientos. ¿Tú estás cumpliendo sus mandamientos? Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿tú estás cumpliendo los mandamientos? Mira, esta palabra que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es únicamente para el siervo de Dios. Para el Hijo de Dios, para el que ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está guardando sus mandamientos? ¿Sus estatutos? Entonces, Moisés, Noé, confirmaron su fe con sus obras. Mi pregunta, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Guardas los mandamientos del Señor? Porque si no guardamos los mandamientos del Señor, por eso te digo, esto es para el pueblo que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Si ustedes ven en la Biblia, estos hombres y mujeres que aceptaron a Cristo Jesús dieron su vida por su Maestro. Ellos obedecieron en todo a su Maestro. Aunque fallamos, pecamos. Pero por eso está 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ellos cumplieron. En tercer punto que te quiero compartir es, en Cristo debemos andar en buenas obras. Y lo miramos, Santiago capítulo 2, que estamos en Santiago, versículo 20 al 23, dice así. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, en Cristo debemos andar en buenas obras. Entonces podemos mirar, las personas que creen en Cristo dan testimonio del amor de Dios. Lo miramos en el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Entonces, los que creen en Cristo dan testimonio del amor de Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos quiere decir Santiago? Santiago nos muestra dos tipos de fe. Una fe viva
y otra fe que es una fe muerta. Esto es lo que Santiago está diciendo, que hay dos clases de fe. Una fe viva, ejemplo, ya les expliqué, Noé, Abraham, los discípulos de Jesús. Fue una fe viva. Ellos se hicieron amigos del maestro, ellos obedecieron, caminaron con el maestro, aunque fallaron, pero falló. Pablo falló, Daniel falló, pero su fe lo seguía impulsando a creerle al maestro, ¿verdad? Entonces, miramos estas dos fe y les quiero mostrar. Entonces, hay una fe que es viva y hay otra fe que es muerta, porque lo está diciendo. Mas quiere saber, hombre vano, la palabra vano es vacúo, defectuoso. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y verdad, una fe sin obra es totalmente muerta. Y quiero mostrarte Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 y 10. Dice así. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como el Señor es justo. Ahora el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado. Una cosa es pecado y otra cosa es practicar el pecado. Porque bíblicamente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 7, me parece, o 17. Y como estoy aquí, se lo voy a leer. Dice aquí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del Señor. Pues como Él es así, también nosotros es así. Santiago 4:17. 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una cosa es practicar el pecado. Usted sabe que es pecado, pero su carne lo lleva a pecar. Mire lo que estamos leyendo. Mire lo que estamos leyendo. Y yo quiero que ustedes lo miren y ustedes mismos puedan. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice acá, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si yo vivo practicando mi pecado, ojo con eso, dice, todo aquel, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ojo, no es de Dios. Entonces aquí vuelvo y le digo, hay dos clases de fe. Una que es viva y otra que es muerta. ¿En cuál de las dos fe tú estás? La fe que es viva actúa, hace obras. Y si te voy a mostrar esa fe viva, que esa la pone el Señor. Esa la pone el Señor en cada persona que Él llama. Dice, Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Ese cristiano, esa persona que ha aceptado de Cristo Jesús, hace buenas obras. Así le paguen mal. Por ahí, de verdad, alguien me comentaba que por allá en una iglesia lo habían tratado mal. Lo habían tratado mal. Porque económicamente él estaba mal. Y una vez le dijeron que no entrara. Pero él dijo, esta iglesia no es de ustedes, esto es de Dios. Y él entró. Y le sucedieron muchas cosas. Y lo que me impacta de esta persona es que él se quedó en su iglesia. Y eso me puso a revisarme, a examinarme. Porque si a mí me hacen, yo soy sincero, si a mí me hacen unas cosas de lo que él me contó, yo me había ido de la iglesia. Y yo le he hecho la pregunta a más de uno y me dicen, sí, yo me voy. Pero él me dijo, no, mi mirada está puesta en Cristo. A Cristo lo escupieron. Su amigo, el que comía con él, lo entregó. Y todo lo que Cristo sufrió. Ahora este hombre es un fiel diezmador en su iglesia. Y eso me hizo pensar si yo era cristiano. Tuve como 3 días meditando, me salían las lágrimas, porque a veces creemos que somos cristianos. Pero cuando nos tocan nuestras emociones, ahí se ve quiénes somos. Y de verdad, debemos examinarnos. Porque somos creados para buenas obras. Estas obras han sido preparadas por Dios desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si yo soy cristiano, ¿cómo no voy a hacer las obras que papá Dios me ha mandado a hacer? Entonces, eso me está dando que no soy cristiano, ¿verdad? Entonces, mira lo que en segundo punto dice, los cristianos dan testimonio de mi comunión con Cristo. El cristiano da testimonio de comunión con Dios. Nos miramos en el versículo 21, estamos en Santiago capítulo 2, volvamos de nuevo a Santiago 2, 21 hasta el 23 dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces la escritura dice en Génesis 15:6, mira lo que dice la escritura en Génesis capítulo 15:6, para que miremos, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Abraham no tenía hijo, y Dios le dice aquí, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta la estrella, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Mirad, esto le fue a Abraham contado por justicia. Dice que Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios a causa de su obediencia. Miremos un momentico, voy a ver si está aquí mi pregunta. Mira lo que... Vamos a Romanos capítulo 4.
del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero ojo, pero no para con Dios. Si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Usted trabaja y a usted le van a pagar porque le deben de su trabajo. No le dicen gracias, ¿no? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira lo que hace. Su fe le es contada por justicia. Eso es lo que dice nuestro padre. Y Abraham, por eso ya Abraham fue llamado amigo de Dios a causa de su obediencia. Y miramos aquí en Juan capítulo 15, Juan 15. Juan 15, versículo 14 y versículo 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso es lo que dice el Señor. Si hacemos lo que Él nos manda, somos sus amigos. Dios le mandó a hacer algo a Abraham y Abraham lo hizo. Dios le mandó a hacer algo a Jeremías y Jeremías lo hizo. Dios le mandó a hacer algo a Daniel y Daniel lo hizo. Daniel le creyó, Daniel fue al pozo de los leones. ¿Verdad? Sigamos. Dice, versículo 15. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira la relación. Mira, tú, a veces nosotros, nuestros problemas se los comentamos a un amigo o se los comentamos a un desconocido. Dios nos dice, ya no os llamaré siervo. Ya no lo llamaré. Vosotros, mira todo lo que hace nuestro Padre por nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis mi voluntad. Mi pregunta, ¿tú estás haciendo la voluntad del Señor? Mira, te voy a decir, para ser amigo de Dios, tiene que nacer de nuevo. Para ser amigo de Dios tiene que la persona nacer de nuevo. Y te lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice así. Dice acá un título que dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice un principal entre los judíos, o sea, el que predicaba, el maestro, bueno. Dice que en el versículo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Cuál fue la respuesta? Y respondió a Jesús y le dijo, wow, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, tú y yo y todos debemos nacer de nuevo. Mira lo que Timoteo dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respuesta del Señor. Mira, el que ilustraba, el que les enseñaba, estaba totalmente perdido. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Mira. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces nosotros vemos que estamos en una esquina o no sé, en cualquier lugar, sentimos que el viento nos pega en el cuerpo, en la cara, en el brazo, etcétera, nos mueve la camisa, pero no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. Es algo especial por el Espíritu. El Espíritu se encarga de darle nueva vida a todo aquel que dice, se arrepiente y dice, bueno, Señor, yo aquí estoy, te pido perdón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Mucha gente cree porque no han matado, no hacen cosa mala, entonces se habla de Dios, hablan de Dios, pero no practican, no obedecen lo que el maestro le manda hacer. Entonces, cuando tú te pones con todo eso que yo no necesito, eso es pecado, eso es orgullo. Porque aquí en la tierra todos somos pecadores. El remedio que Dios envió fue a su amado Hijo. Si tú aceptas, te tomas ese remedio, tú tienes una nueva vida y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada, porque Cristo a través del Santo Espíritu va a hacer una obra regeneradora en tu vida y vas a ver algo hermoso, como el amor de Cristo que se despojó a venir a este mundo a dar su vida por ti. Qué grande es Cristo, qué grande es su amor. Te quiero decir, las buenas obras no me salvan. Las buenas obras, ojo, no salvan. Pero son la evidencia de la verdadera fe de un cristiano. Si un cristiano no demuestra esa obra, esa buena obra, no es cristiano. Esa es la evidencia de ser un verdadero cristiano. Mi pregunta, ¿tú eres un verdadero cristiano o te estás engañando tú mismo? Cristo ya preparó esas obras de antemano desde antes de la creación para que tú actuaras, para que tú obedecieras, para que tú las hicieras. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestro yo no nos deja. Hoy es un día muy especial y te digo en el nombre de Cristo Jesús, pídele perdón al Señor y empieza a hacer las obras que Dios te ha dado para que tú, nadie más la pueda hacer. No tu padre, no tu madre, no tu mujer, no tus hijos, no tu tío. La salvación es individual. Hoy es el día. Y a la persona que no ha nacido de nuevo, le quiero hacer una invitación. Cristo está en esta noche. Él te hace un llamado para que lo aceptes y puedas ver su gloria, puedas sentir ese amor, puedas sentir ese perdón. Cristo por ti y por mí se hizo maldito para que tú y yo fuéramos justificados, hechos justos ante Dios. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en las manos del Señor y que se haga su voluntad. Abre tu corazón, habla con Él, no sé, esta noche también, sigue hablando con tu Señor. Él está para escucharte, para eso vino, a deshacer las obras del diablo, para que tú pudieras, el día que partas de aquí te vas con Él. No porque seas bueno, no porque tú le das comida, por obra no.
Es cuando la clave de todo este meollo es aceptar a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, ya tú empiezas a hacer buenas obras. Sin Cristo, ahora mucha gente está cantando, muchos famosos están dando, pero ¿por qué no se arrepienten? Sí, eso están sacando ego. Ah, nosotros dimos y por acá y el gobierno no. Es, la clave de todo es un verdadero arrepentimiento. Cuando ese verdadero arrepentimiento esté en la persona, esas obras que tú haces son aceptas a nuestro Padre Celestial. Amén. Señor, gracias por este tiempo tan especial que tú nos regalas. Y te pido por todas esas personas, Señor, que no te han aceptado. Donde quiera que se encuentren, Señor, si han abierto su corazón, te pido que los perdones y te pido que escriba su nombre en el libro de la vida y que no lo borres más. Y que tú los guardes, que tú los protejas y que tú les muestres tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Y que ellos puedan entender que tú eres el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Y igualmente te pido por todas esas personas que se dicen ser cristianas, pero no están haciendo la obra que tú les has destinado para que lo hagan. Obra en sus corazones y quita a ellos toda esa dureza, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y que tú les des de tu verdadera paz. Gracias, mi Señor. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan una feliz noche.